Bueno, buenas tardes a todos, aunque aún no nos han traído las aguas, pero no pasa nada, vamos a ir empezando porque saben que vamos tarde, ¿no?, sobre el horario establecido. Aunque vamos tarde, pues no me puedo resistir, ¿no?, a agradecer a todos los participantes como público en esta conferencia, su asistencia, su aguante, ¿no?, hasta esta última sesión y también las valiosas aportaciones que han hecho al debate, que nos gustaría que hubiera sido más amplio, ¿no?, en muchos temas, pero bueno, es el tiempo que tenemos. También quisiera agradecer a todos los ponentes, a todos los participantes en mesa redonda y a todos los moderadores por su disponibilidad y por su trabajo, evidentemente fuera de esta conferencia, pero también para esta conferencia, y también a todas las personas que han colaborado, ¿no?, en la organización, a Marisa y Juan de la Secretaría Técnica, a Pilar, a Luis, a Cintia del CERMI, a Ana, que también le mando un beso, que espero que no nos esté viendo, ¿no?, sino haciendo caso a prescripciones médicas, y también a gente del Instituto de Derechos Humanos, a Mari Carmen, que estuvo en el inicio, en el diseño del programa, a María Laura, que también ha ayudado mucho, ¿no?, al final en la organización. Bueno, esta última sesión, como estamos en un ámbito universitario, pues decidimos no dedicarla a reflexionar sobre universidad, ¿no?, excelencia y discapacidad, y bueno, para ello pues contamos, al igual que la estructura del resto de las sesiones, con un ponente y con participantes en la mesa redonda, después de la cual abriremos un debate. También, para ahorrar tiempo, voy a presentar a todos, ¿no?, a la vez. Contamos como ponente con Álvaro Jarillo Aldeanueva, que nosotros le hemos puesto aquí, que es vicerrector de Estudiantes, Empleo y Cultura de la UNED, pero también es más cosas, ¿no? Podríamos decir que también representa a la CRUE, ¿no?, en este acto, ¿no?, como coordinador del área que se encarga de los temas de estudiantes con discapacidad. Él nos va a hacer la ponencia general y después en la mesa redonda va a participar Víctor Rodríguez Muñoz, que es director del área educativa de FUEN, exdirector también de UNIDIS, de la UNED. A continuación, lo digo por el orden en el que van a intervenir, ¿no?, intervendrá Mercedes Gutiérrez Sánchez, que es profesora titular del Departamento de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad Complutense de Madrid y fue, ¿no?, asesora del Ministerio de Educación en el periodo 2006, ¿no?, 2010. A continuación, Gloria Molero Martín Portugués, que es asesora de la Secretaría General de Universidades, del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, y finalmente Carmen Jáudenes, que lo he pronunciado mal al principio, que es directora técnica de FIAPAS y miembro de la Comisión de Educación del CERMI. Y después de esta presentación tan acelerada, ¿no?, pues le doy la palabra a Álvaro. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. En primer lugar, 30 segundos pues, para agradecer esta invitación. La verdad es que en el plano personal es un placer compartir mesa con estos ponentes y, a su vez, bueno, pues estar vinculado a una iniciativa que considero muy importante, como siempre, pues promocionada por el CERMI y respaldada por esta universidad, a la cual también, por supuesto, que agradezco su colaboración. Os voy a tutear, me vais a permitir antes de nada unas pequeñas reflexiones, porque en esa condición, como bien ha dicho Patricia, más que como vicerrector, también es pues, por lo que yo puedo atraer a esta mesa sobre unos temas que son los temas de inclusión educativa en la universidad, sobre los cuales saben bastante más las personas que están aquí en la mesa, pero yo lo que voy a esperar aportar en estos minutos es la experiencia práctica que he tenido en estos 4 años, 3 años y pico, como coordinador del área de atención a la diversidad de la conferencia la sectorial de RUNAE, por decirlo así, la comisión sectorial de la CRUE, llamada también RUNAE. Me permito también una pequeña aportación personal, en el sentido de que yo soy profesor de Derecho Internacional Público y mi primera experiencia laboral hace 15 años fue precisamente en uno de los comités de Naciones Unidas, en este caso que trataba con discriminación racial, con lo cual ha sido para mí de máximo interés cotejar un poquito en estos días los huecos que he podido, los trabajos que voy a intentar traer. Dicho esto, voy a intentar hablar despacio para que de alguna manera podamos todos participar de esta información y, sobre todo, también y muy especialmente ser muy concreto, dado que la gran mayoría de los temas son conocidos por los que estáis aquí como público asistente. No sé, para pasar un poco las diapos... Si quieres te cambio el sitio, Álvaro, está más casi cómodo que aquí. mejor. Hacemos este pequeño cambio. Aquello de los cables.
Gracias. Vamos a cambiar esto también, que si no, igual queda un poco Bueno, extraño. tampoco. Entonces, la presentación que os iré haciendo voy a intentar que sea lo más concreta posible, dado que son temas conocidos por todos los que estamos en esta sala, y sobre todo que sean un poco claves de la práctica de las cuales espero que en el debate podamos sacar al menos respuestas y propuestas concretas. En este sentido, de lo que voy a hablar en estos minutos son 4 partes principales. Una es la obligada referencia un poco al contexto normativo, a los avances normativos. Otros son los desafíos que plantea propiamente la Convención y, en concreto, los informes que ha presentado en este caso España. La tercera parte referida a la propia práctica de lo que hemos hecho en el ámbito universitario, y luego una cuarta parte, la que realmente, desde mi punto de vista personal, y luego veremos con el resto de la mesa, pues hay una serie de puntos críticos. Insisto en la palabra crítico porque creo que para eso estamos aquí, es decir, realmente para ver a partir de la práctica y de los avances no solo congratularnos de todo lo que hemos realizado hasta el momento, sino también ver en sentido lo más positivo posible en qué podemos mejorar. En muchos de los datos que traigo entre papeles, presentaciones y demás, quiero decir que en ese sentido, en España en general, y bueno, en los trabajos del CERMI y el resto de organizaciones que participan, todas las fuentes de información son de acceso libre y pueden estar disponibles para cualquiera. En la presentación hago algunas referencias, pero no son las únicas. Contexto normativo. No quiero aburrir un poco a los presentes de los avances realizados. Lo que sí quiero un poco dejar evidencia es que en estos minutos que vamos a dedicarnos a la universidad, a la educación superior, en el plano legislativo, hemos avanzado mucho en los últimos años. Ahí hay algunas de las referencias. Mencionaré algunas, como se menciona ahí, lógicamente la LIONDAU, la reforma de la Ley Orgánica de Educación, la famosa LOMLOE, que incluye ya disposiciones concretas, como algunas de las que menciono ahí, de la inclusión de las personas con discapacidad en las universidades, reales decretos muy específicos que hacen referencia, por ejemplo, a la reserva de plazas y al propio concepto de adaptación curricular, que es algunas de las cosas de las que vamos a hablar, y así sucesivamente. Algunos de los últimos avances muy notables y muy notorios en los que tuvimos ocasión de participar, incluso desde el propio ámbito universitario, como fue el Estatuto del Estudiante Universitario, realmente hacen un apoyo y un respaldo decidido y firme en favor de tener una universidad inclusiva. Junto a eso también haré alguna pequeña referencia al ámbito que nos ocupa hoy, es decir, todo este desarrollo que ha hecho nuestro legislador, en qué medida ha debido ser objeto de una nueva mejora, reforma o avance a partir de la entrada en vigor y a partir de nuestro compromiso internacional respecto de las obligaciones que establece la Convención. Esa es la famosa adaptación normativa de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas. Accidente laboral. Personas con discapacidad. En cualquier caso, creo que es conocido por todos. Si hay alguna duda, luego lo vemos sobre el papel, los artículos, pero la valoración general de este esfuerzo institucional, legislativo y de consenso creo que debe ser, en mi opinión, muy positiva en lo realizado en los últimos años. Y es más, somos un ejemplo para muchos de los países de nuestro entorno. Lo voy a decir una vez y ya que valga para el resto, para no ser redundante. El movimiento asociativo en este capítulo y en concreto el CERMI y el resto de asociaciones han sido decisivos, muchos de los que estáis aquí lo sabéis, para que muchos de estos avances tengan lugar. Lo diré una vez para no ser redundante. Gracias a estos avances, insisto, en el plano universitario, vamos a centrarnos, vamos a ver cuáles son los hechos. Los hechos son que, desde el punto de vista cuantitativo, se ha producido un incremento notable. Luego iré a algunos déficits de información que tenemos, pero desde luego que desde el punto de vista cuantitativo se ha producido un incremento notable en cuanto al acceso a la universidad por parte de las personas con discapacidad. En el año 2008 hubo un estudio, por lo menos de los más fiables que hemos tenido, por parte del INE, que respalda un poco el criterio en ese sentido de acceso a datos e información. Y es subrayado allí, voy a leer un poco lo que hay en esta diapositiva. En la tabla de arriba se mencionan, en términos absolutos,
de las dos líneas rojas que menciono me interesa sobre todo la segunda, la que habla de estudios primarios o equivalentes, donde se menciona en términos absolutos y en miles de personas el número de personas que tenía esos estudios. En hombres entre 25 y 44 años, a título de ejemplo, hay 61.000 personas y en mujeres 44.000. ¿De acuerdo? La línea de abajo, bueno, debajo de esa línea está secundaria. Vemos que, por ejemplo, si usamos como referencia los hombres, baja de 61.000 a 48.000 y en el caso de las mujeres baja de 44.000 a 38.000. Descenso respecto de primaria en la evolución hacia secundaria. Si cogemos esa última referencia que acabo de mencionar de 48 y 38, vemos que cuando bajamos más y nos fijamos en los estudios universitarios, el descenso llega hasta los 19.500 o 28.200 en el caso de las mujeres. ¿Qué quiero decir? Que esta muestra, hay otras muchas referencias de cómo se produce este descenso. Es uno de los puntos críticos que luego mencionaré, así como el asunto del acceso a los datos. Otro de los informes más fiables en cuanto a su generalidad respecto del número de personas es el que he intentado señalar en un cuadrito abajo, es el informe del Ministerio de Educación del año 2011, que se refería al total de estudiantes en el curso 2010-11 del sistema universitario español, ascendía a 16.200. Afortunadamente, creemos que desde entonces hasta ahora se ha incrementado en unos pocos miles. En cualquier caso, es notorio, constatable, hay otros expertos que han utilizado otras cifras para ver cómo se produce un gran descenso, un enorme descenso, no quiero poner calificativos personales, pero sí cuantitativos, en la evolución de los estudios por parte de estas personas que sí lo realizan en secundaria. De forma global, permítanme también una pequeña referencia a nuestra universidad. Tradicionalmente, hasta hace poco, venía siendo la universidad que incorporaba a la mitad del sistema universitario español. Ahora, con las cifras que tenemos más o menos de 2011, ha decrecido afortunadamente. Siempre digo, me dicen, Álvaro, ¿tienes menos estudiantes? Y yo, no, mejor, es que las demás también tienen que tener cada vez más personas que tengan necesidades específicas. Se trata un poco de que todo el mundo pueda ir a todos sitios. Entonces, estamos muy contentos de que el resto de universidades acojan en sus aulas a estudiantes con algún tipo de discapacidad. Pero si vemos la evolución, en este caso de la universidad, que tenía la mitad de los estudiantes del sistema, en este comienzo del siglo XXI hasta ahora, entre el año 97-98, que apenas teníamos una centena, al año 2012-13 con 7.670 personas, pues a priori podríamos estar contentos en cuanto a la evolución creciente desde el punto de vista cuantitativo. Pero ojo, porque esa cifra yo siempre insisto en que hay que compararla con los que podían haberlo hecho por haber estado también dentro del sistema de educación secundaria. Creo que las reflexiones las podemos hacer después. Dos referencias más cuantitativas antes de entrar a algún aspecto valorativo. A su vez, he sacado esta cifra, es de uno de los últimos informes del 2013, desarrollado por Fundación Universia en colaboración con el CERMI, donde hubo 48 universidades que participaron, que nos da una muestra, quiero decir una muestra para que es generalizable, yo creo, al conjunto del sistema universitario español, en cuanto al tipo de discapacidad más frecuente y en cuanto a los estudios o las ramas de estudios en las que hay más personas con necesidades específicas. Como se puede ver en el cuadro, lo leo, son ciencias sociales y jurídicas las que normalmente acogen a más personas, con un total del 45%, seguido de ingeniería y arquitectura, artes y humanidades, ciencias de la salud y ciencias. Y dentro del tipo de discapacidad, la más frecuente suele ser discapacidad física. Esto nos hace un poco la foto general del muestreo de las personas. Ahora vamos a fijarnos en las instituciones. ¿Qué hemos hecho por estas personas? Este mismo informe, el de Fundación Universia, y creo también que es generalizable al conjunto del sistema español, nos muestra cómo las universidades hemos hecho un esfuerzo en tener servicios propios de acogida de estos estudiantes. A la pregunta de si existe un servicio, programa o persona encargada